Entonces, bueno, muchísimas gracias y gracias por los esfuerzos que hicieron antes con los ejercicios en el Jamboard. Creo que nos dio bastante, con lo cual, o sea, ya tenemos una buena idea del contexto y cómo hay que concebir o entender el arte pop. Entonces, vamos a hacer un breve repaso sobre algunas obras importantes y yo poder repasar algunos conceptos que me gustaría poder señalar. Entonces, pues mucho de lo que voy a repasar es aquello que ya habíamos dicho, pero señalar también cómo el pop nace en Estados Unidos a partir del neodada, el movimiento que en sí era pues este cuestionamiento después de eh, lo, lo tremendamente autónomo que había sido el expresionismo abstracto, de repente un volver a estos signos o símbolos que puedan tener pues mucho significado y en este caso, pues en este momento del neo-dada y considerando, o sea, echándonos para atrás, pensando en su realismo y el cuestionamiento que se hizo a nivel semiótico de las cosas. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Una pintura o una bandera? ¿Verdad? Y pues la importancia que puede cobrar un signo o un símbolo a nivel de la recepción ante un público que de cierto modo está democratizado ante estas imágenes que pues proliferan en el entorno, ¿verdad? Entonces, pero tener presente también que aquí estamos hablando de mediados de las décadas 50 y todavía pues hay esa relación con el material y con ese experimentar con el material, ¿verdad? Entonces ver en una obra como esta de Jasper Johns ese elemento gestual, ese elemento expresivo del uso del material y ese interés en jugar con materiales distintos, siempre integrando, y si pueden ver atrás, los elementos aquí, Jasper Johns hizo esta obra bandera, con recortes de periódicos de los 50 estados de Estados Unidos. Entonces, ahí también como que esa noción de ser alimentado de esa manera, eh, eh, tanto metafórico, pero también, ojo, que tenemos integrado a la imagen elementos de cultura popular a través de los medios de comunicación masivos, ¿verdad? Que sería el periódico y estas imágenes. Entonces, eso por un lado, y después por otro lado, como ya señalaron en Inglaterra, cómo surge un movimiento en torno a precisamente esta glorificación, pero a la vez crítica social de esta cultura popular eh, masificada a través de Hollywood, ¿verdad? Y todo lo que Hollywood ofrece y que es barato, es rápido, es de constante cambio, pero también es, como de cierto modo, un llegar a un estado de perfección en los cuerpos, ¿verdad? Que vemos acá. Ahora, esto como antesala al movimiento de arte pop ya conocido como tal en Estados Unidos y con figuras como Andy Warhol. Entonces, precisamente eso que abordamos anteriormente, la importancia de estos objetos de consumo masivo de alto valor, o sea, de alto valor en términos de su reconocimiento como objeto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes agarrar un objeto que todo el mundo va a comprender? Y en este caso, pues esta obra me encanta la, lo que de cierto modo podría representar, porque si se dan cuenta de las dimensiones, estamos hablando de una obra que es básicamente de la altura de una persona, ¿verdad? Entonces yo me imagino estar parado frente a esa obra y casi como si fuera esto un autorretrato del estadounidense, ¿verdad? Eso que dijimos anteriormente, cómo ese consumismo se convierte en casi pues una manera de ser del estadounidense y entonces ver en esta obra el reflejo como si fuera un retrato de uno mismo que está parado ante la obra, ¿verdad? Aquí es importante señalar que esta es una obra temprana de Warhol, en donde está empezando a usar estos signos de la sociedad de consumo de masas, y sin embargo todavía él está pintando, todavía esto está hecho a mano, como que a mano libre, podríamos decir.
Entonces, eso es interesante porque no va a ser hasta un poquito después que él va a integrar todo lo que es la serialización que mencionaba Rafa en un momento. De todos los ejemplos de Marilyn, pues creo que esta es una que es una de las, creo que es la primera o una de las primeras. Esta es una obra que él hizo justo el mes en que ella muere, ¿verdad? Él puede sacar una imagen y glorificarla, una imagen de ella de 1953, pero cómo él la ha convertido en la imagen de posteridad, digamos, de Marilyn Monroe. Entonces, esa capacidad, digamos, de seleccionar la imagen que va a llegar a ser, pues, ese símbolo, y al colocar ese símbolo sobre un fondo dorado, entonces habla de, o sea, si pensamos en historia del arte, esos fondos dorados en el Renacimiento se dedicaban a los santos, ¿verdad? O las figuras, esos entes celestiales, ¿verdad? Esos dioses o santos que tenemos celebrados en esta imagen, de repente, cómo ella se convierte de cierto modo en la santa de la época actual, con todo y su sensualidad, que pues era parte de aquello que se vendía, ¿verdad? Ese sexo, eso rápido, eso, todo eso como se convierte en lo que se vende acá, pero se convierte también en los nuevos ídolos, digamos, de la sociedad. Entonces, de ahí pues obviamente sabemos que él va a trabajar en esta noción también de la repetición, ¿verdad? Y entonces nos va a llamar la atención sobre cómo se repite y repite y repite y repite todas estas imágenes que seguimos consumiendo anuncio tras anuncio, tras anuncio, tras anuncio, ¿verdad? Cómo esa serialidad se va a convertir en un componente de la obra misma, ¿verdad? Y cómo en este caso, pues, además vemos que de cierto modo, cada una se podría decir original, porque notamos que no todas tienen el mismo cantidad de sombreado, por ejemplo. Estas notamos que tienen menos sombras que estos de acá abajo, y bueno, eso se ve bastante obvio en esta imagen de acá, o sea, la parte del díptico a mano derecha, ¿verdad? Y entonces son diferentes, pero a fin de cuentas es una repetición continua de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero de cierto modo consumido por cada persona a su manera. Entonces, ¿cómo podemos ver en esa repetición o serialidad también referencia a estos cambios culturales que se dieron en el momento, como dijo Geo en su repaso? Es un periodo de cambios culturales que se ven reflejadas en la obra. La famosísima serie de obras que es, ok, veo Rafa que tiene problemas. La famosísima serie de estas obras, Las latas de sopa de Campbell's, 1962, todavía un momento muy temprano, en donde él ya empezó a trabajar con algunos elementos de la estampa, pero creo que lo podemos ver, me gustaría que vieran esto más de cerca. Entonces, ojo que todavía tiene muchos componentes pintados a mano, ¿verdad? Notan que él aquí, por ejemplo, vemos ese trazo de la mano del artista en esta parte dorada. No es un círculo perfecto necesariamente, pero sí está usando estampa para cierto tipo de estampa directamente sobre el lienzo para estos componentes decorativos de acá abajo, ¿verdad? Entonces aquí todavía estamos ante el artista que está usando una pintura sintética, eso sí, muy importante señalarlo, una pintura industrial, y esta noción de serialidad, y sin embargo todavía estamos ante digamos, estos elementos de obra original, y aquí estamos ante los 32 sabores de la sopa Campbell's que existían en ese momento, ¿verdad? Entonces, como él también, o sea, está jugando, entendemos esta búsqueda de él y eso entretenido. Bueno, él también era eh, por decirlo de manera muy coloquial, un bicho raro, y entonces él consumía muchísima sopa Campbell porque pues no iba a estar cocinándose y comía mucha sopa Campbell, ¿verdad? Entonces también como un reflejo casi de su propia vida. Algo importante señalar es que cuando él exhibe estas obras,
le pide al galerista exhibirlos de esta manera, entonces hay un estante, están dispuestos sobre el estante, o sea, entonces tal vez no lo pueden ver súper bien, pero están literalmente sentados sobre el estante, precisamente haciendo referencia, digamos, a que uno va a la tienda y compra las cosas y las baja del estante y los mete al carrito, ¿verdad? Entonces era lo mismo para él todo, hasta la parte, podríamos decir, museográfica, hacía referencia a este cambio cultural, que obviamente hacía referencia a estos cambios en la cultura que se dieron en este momento de esta producción masiva y este alto consumo que no necesariamente se daba antes y que uno hasta la fecha va a, digamos, a Estados Unidos y ve esa cantidad y cantidad y cantidad de productos y opciones, pero que ese auge se dio precisamente en estos momentos, como ustedes bien lo señalaron, ¿verdad? Entonces, creo que es importante señalar ese cambio en la forma de consumo de la gente también a nivel de, pues, estos productos que podríamos decir que son básicos. Entonces, ahí igual podemos entender cómo él va a seguir en esta búsqueda o sea, el 62, ahí distila, podríamos decir, o saca del zeitgeist del momento la imagen de Marilyn, la imagen de la Coca-Cola, la imagen del Campbell Soup, la sopa Campbell's, y pues va a continuar en esa búsqueda, encontrando las imágenes, o sea, esta es la última imagen de la famosa Jackie que justo antes de que matan al presidente, a John F. Kennedy, ¿verdad? Entonces, esta es la última sonrisa de ella y cómo eso se va a convertir precisamente en una imagen pues muy reconocible y a la vez cómo esa imagen, por más repetida que sea, la seguimos, como que también viene muy como muy saturada de significado. Así como vimos con la bandera de Jasper Johns, ese significado que está como encapsulado en la imagen, que pues para nosotros, yo supondría que ustedes ven esta imagen, reconocen a Jackie, más o menos saben del periodo, pero en ese momento en Estados Unidos era tan traumático el asunto del asesinato del presidente que se convirtió en uno de esos momentos en que uno se preguntaba, ¿usted qué estaba haciendo en ese momento? Cuando se supo la noticia, ¿verdad? Entonces se convirtió como un momento muy importante para el estadounidense, pero no solo en Estados Unidos, acá mismo yo supondría que, bueno, no sé cuántos años tienen sus papás, pero si yo le pregunto a mis papás, esa pregunta ellos me podrían decir básicamente, o sea, en el momento que supieron la noticia, que a dónde estaban, o sea, que vivieron un poco como y nuevamente, ustedes son un poco más jóvenes, pero tal vez se acordarán de, no, probablemente todos nacieron después de la fecha, pero el 2001, ¿verdad? Con las Torres Gemelas y todo eso que sucedió el 11 de septiembre, era como uno de esos momentos históricos también que uno decía, ¿a dónde estabas en ese momento? ¿Qué pasó? Entonces, ¿cómo una imagen puede encapsular mucho? ¿Verdad? Así como podríamos decir que esta imagen puede encapsular un montón también, haciendo referencia pues precisamente a esta cultura de consumo. Geo estaba en el kinder, ¿ok? Yo vivía en Nueva York, entonces iba de camino estaba en la universidad y tomaba clases de ballet. Iba de camino a la clase de ballet, que fue mi único curso, ese y bartending eran los únicos dos cursos en los que me quedé en la universidad, porque es que simplemente no me importaba. Ok, entonces por ahí ver a un Warhol que está buscando, distilando de esta cultura popular de masas, estas imágenes o estos símbolos. Ahí dentro de en este periodo, aquí podemos ver lo que se conoció como imágenes o fotos de la fábrica. Andy Warhol establece una fábrica para producir en masa ya estas imágenes. Entonces trabaja con la serigrafía, como pueden ver acá, y pues se involucraba, pero también tenía toda una serie de gente que se le pegaba y que le ayudaban a hacer las obras que vendía en masa también, ¿verdad? Porque había un componente dentro de esto de
democratización de esa capacidad adquisitiva que podría tener una persona en el momento que mencionó anteriormente Fabiola. Creo que eso se puede reflejar también en un concepto que tenía él de cómo podemos hacer más asequible el arte, ¿verdad? Entonces, al producir en masa y estos, pues, estampas, entonces se vendían, pues, obviamente, pues, era más factible adquirirlos. Entonces, bueno, él sigue con esta búsqueda, integrando desde su imagen y colocando diferentes fondos, jugando con los colores. Esto lo va a seguir haciendo hasta los años 80 cuando muere, haciendo además retratos de personas en este estilo, pues serializado, y que creo que por ese lado es, pues como dijeron muchos, creo que anteriormente en el repaso, considerado como el padre del arte pop. Pero obviamente no podemos dejar de lado muchísimos otros artistas. No voy a mencionar a todos, solo voy a mencionar un par de otros artistas, pero ejemplo, Roy Lichtenstein, uno de los más grandes reconocidos nombres dentro del arte pop en Estados Unidos, que lo que va a hacer es integrar a su pintura, él pinta, o sea, a mano, ¿verdad? Pero integra esta estética del cómic, como mencionaron anteriormente, Geo mencionó el cómic y creo, o alguien más había mencionado el cómic, y bueno, cómo integra los puntos Vende, que perdón, aquí quizás lo pueden ver un poquito mejor, como esa estética de periódico que trabaja con puntitos, ¿verdad? Cómo él lo va a integrar a sus cuadros pintados, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, como él, especialmente en estos tempranos años de 60, cuando Warhol, estamos hablando en esta obra 64, esta 63, entonces este es el momento en que Warhol está haciendo sus latas de sopa, también había experimentado con algunas figuras y objetos, o sea, figuras de cómics, pero seguro lo dejó de lado porque Lichtenstein se dedicó al cómic, y Lichtenstein también a lo que va es un poco la banalización de aquellas cosas que siempre se habían mantenido en alto, digamos, en la cultura, la alta cultura, la cultura de élite, que eran precisamente la guerra y el amor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo con estos cómics, con estas revistas de consumo rápido que la gente compraba y desechaba, que abordaban, por un lado, había toda una serie que existió justo en torno de los años de la Segunda Guerra Mundial, sobre pues la guerra, ¿verdad? Y entonces, como todo el mundo estaba consumiendo en cómics muy light, una cosa así muy pesado, muy pues devastador y traumático, pero como especialmente en Estados Unidos y como mencionaron algunos, no habían sufrido esas cosas, entonces lo podían consumir más light. Y entonces él va a hacer precisamente esa crítica social con estas imágenes que abordan guerra, ¿verdad? En cuadros que son, en este caso es un díptico que mide 4 metros de ancho, o obras también de gran escala, más de un metro cuadrado, este que habla, por ejemplo, sobre el amor, ¿verdad? Y entonces el amor, siempre tema de poemas y novelas a través de la historia, pues cómo se ha banalizado también a través de estas revistas de consumo rápido y masivo. A mí lo que me encanta de estas obras de Roy Lichtenstein no son los que me encantan, pero lo que sí me encanta es ver cómo él desarrolla una estética en torno a esto. Entonces esta es una obra que sí me encanta, más o menos de esa misma época, del 65. No es por decir que estos no me encantan, estos me encantan intelectualmente, pero este me encantaría tenerlo en la casa, que pues cómo está convirtiendo, popificando, podríamos decir, la pintura, el arte, el trazo del artista, ¿verdad? Entonces, al convertirlo en usar esta estética pop, pero para algo que hace referencia como el arte de élite, pues creo que combina muy bien y da a entender muy bien la manera en que podemos apreciarlo
hoy en día, más allá de simplemente como una glorificación y crítica social, en este caso creo que algunos lo habían mencionado, pero como que juntar esos dos ámbitos, arte o cultura de masas, cultura popular, con arte con mayúscula. Un par de otros ejemplos que creo que son figuras importantes y que me gustan, y sé que a algunos de ustedes les interesa la escultura, entonces quería traerles el ejemplo de Claes Oldenburg, también norteamericano o estadounidense, que va a, pues, también de cierto modo buscar estos elementos del ser americano, entonces, bueno, las hamburguesas, y hacer esculturas con estas. Estas son pequeñitas, como el tamaño real, pero luego él va a seguir adelante creando unas, o hace, en esta misma experimentación, va a crear estas grandes esculturas en el espacio, o sea, ojo este que mide de largo casi 3 metros, o sea, y que son como esas esculturas rellenas, es como si fuera eso, ¿cómo se llaman esos puffs donde uno se sienta? Como de beanbag chair, ese tipo de cosas. Entonces, es esa, al jugar con la materialidad, pero haciendo referencia pues específicamente a algo que es muy norteamericano como lo es el pie, ¿verdad? El pie en Estados Unidos, pues no sé si pueden pensar en esa imagen del sueño americano y la casa en el césped de enfrente y el perrito y la casa perfecta, y que entonces ahí sale una mujer que pone en la ventana un pie para después de sacarlo del horno, ¿verdad? Entonces esto del pie es súper norteamericano, entonces buscar la hamburguesa, el pie y hacer obras de arte jugando también con la materialidad de estas imágenes. Y una última imagen, este es David Hockney, que es un artista británico, más bien, pero, pero se había ido a Estados, había sido un joven artista de parte del grupo en, en Londres, perdón, pero se va muchos años a Estados Unidos, queda fascinado con Los Ángeles y va a retratar precisamente pues esa vida glamorosa que se estaba vendiendo, digamos, en las pantallas, ¿verdad? Entonces, un estilo también que suele tener pues bordes muy limpios, contornos muy definidos, ¿verdad? Dentro de un estilo que también aborda esos nuevos colores de la época, de esta época de boom, en donde pues parece que a todo el mundo le está yendo bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos registrar esa sensación? Y pues este es otro ejemplo de ello, más allá de los ejemplos como de signos. Para cerrar esta sección sobre este repasito de pop, les quise traer esta cita de Andy Warhol. Once you got pop, you could never see a sign the same way again. And once you thought pop, you could never see America the same way again. Entonces, una vez que entendés pop, nunca más podrás ver un signo o una señal de la misma manera. Y una vez que pensás pop, nunca volverás a ver América de la misma manera. Y no podría decirles que, o sea, eso es totalmente cierto, digamos, en la actualidad. Yo viví en Estados Unidos muchos años, y para mí entrar al supermercado o entrar a estas farmacias con todo ese montón de cosas que se venden, ¿verdad? Y esa repetición, esa serialidad, eso que se me está vendiendo constantemente. O sea, nosotros tenemos elementos de eso en Costa Rica, pero no es tan exagerado como es en Estados Unidos. Y pues creo que como mencionamos anteriormente, pues hace referencia precisamente a todo este cambio cultural que se dio en esta época. Entonces, voy a dejar de grabar por ahora. Les había comentado la semana pasada que en el expresionismo abstracto tenemos estas figuras bastante heroicas, y que pues estos artistas más bien van a tomarle la contra a esa búsqueda de una originalidad innata del artista para más bien enfatizar un anonimato, que ya eso
de la originalidad del artista no va a ser lo que se está vendiendo a través de este arte. Esta foto es de la primera, como que una de las primeras exposiciones y la primera súper importante, conocida como Primary Structures, del minimalismo en 1966 en el Museo Judío en Nueva York. Entonces, aquí se pueden dar una idea de pues, la gran diferencia entre el expresionismo abstracto y la propuesta de estos artistas. También importante señalar que era un momento de como un redescubrimiento de ideas, estilos, influencias anteriores que habían sido opacados por el expresionismo abstracto que se había identificado con el surrealismo. Entonces, el expresionismo abstracto como el surrealismo y luego el neodada, ¿verdad? Volviendo al dadaísmo, el automatismo, todos esos aspectos, y que de repente como que toda una generación de artistas van a decir, hey, todo eso que habían hecho los artistas del constructivismo ruso, del de Stil, de la Bauhaus, pues los lleva a ellos a trabajar nuevamente con sistemas de módulos, con la geometría, con estos materiales industriales. Entonces, eso que se había experimentado entre guerras, ¿verdad? En la primera y entre guerras, lo van a integrar en sus búsquedas artísticas. Se cuestionan también estos artistas estos límites entre la pintura y la escultura y procuraban crear un arte que evitaba la aparición de obras de arte tradicional que tuvieran un atractivo estético convencional. Entonces, eso de estar uno parado frente a la obra y poder decir, sí, este es un cuadro, ¿verdad? Y analizarlo de esa manera así como muy tradicional, ellos más bien quieren que la experiencia ante este objeto, que en este caso pues podemos ver la obra de Donald Judd, uno de los artistas que no solo era artista, sino que teorizaba mucho en torno a el minimalismo, que está jugando con esto de escultura y pintura. Entonces, este es un objeto, pero que se guinda en la pared, básicamente, o sea, es una escultura, pero una escultura que está sobre la pared. Entonces, es como que no me queda claro cuál es. Y también, pues, esta relación que tenemos ante el objeto exhibido, como vamos a ver también con algunos otros ejemplos, esa interacción que podemos tener con el objeto, que puede en este caso estar dispuesto sobre la pared. Y también pues les interesaba, como vemos con los materiales que están usando, les interesaba crear obras que asemejan artículos fabricados, eliminando esta idea de arte cuyo significado está ligado a la narrativa o al artista, la biografía del artista o la historia del artista. No, no, ya no es eso. Esto es algo que se puede producir en masa en una fábrica y pues de ahí un interés en pues crear un arte que de cierto modo también busca democratizar de alguna manera, en donde ya no es ligado a una figura, sino que es algo que nos toca a todos por igual. Parecido a este universalismo que habían buscado los artistas pues, del constructivismo y de Stil, lo estamos viendo ante ellos, pero también con esta noción de que es un arte creado en una fábrica. También el arte en sí del minimalismo llama la atención sobre la materialidad de las obras, el hecho de que sean objetos y la relación física entre el espectador y el objeto, ¿verdad? Entonces ya se está invitando a la persona a integrarse al objeto mismo. Y vamos a ver varios ejemplos más adelante de cómo la persona, pues esa relación entre espectador y objeto ha cambiado, ¿verdad? Y ya como que esas fronteras de que aquí está el público, allá está la obra, que hay que verla, ahora se está, pues básicamente ha desaparecido para crear un arte dentro del cual o sobre el cual definitivamente en su momento, hoy en día hay preocupaciones de conservación que no nos permite pues treparnos encima de algunos de estos objetos, pero en este caso aquí estamos viendo obras del famoso Marfa de Texas y pues las personas se integran a los objetos artísticos, que en este caso además son parte
o sea, que el mismo contexto se convierte en parte de la experiencia. Y dentro de esto, pues algunos, los que les interesa la filosofía y el pensamiento así como un poco más teórico, tal vez reconocerán las ideas de la fenomenología que en esos años, tampoco anterior, pero que como producto también de las ideas existencialistas que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, de Maurice, o sea, en ese caso pensamiento de fenomenología de Maurice Merleau-Ponty, que estudiaba la percepción y la conciencia a través de nuestro contacto directo y perceptivo con el mundo. O sea que cada uno de nosotros va a tener una relación diferente con el entorno, con los objetos de arte en este caso, debido a nuestra experiencia física de esos objetos. Entonces el cuerpo se encuentra entre esta distinción fundamental de sujeto y objeto, existiendo ambiguamente como ambos. O sea que nuestro cuerpo se convierte en y nuestra percepción física de nuestra existencia a la par de estos objetos se convierte en parte de la obra en sí, ¿verdad? Y entonces voy a darles quizás algunos ejemplos más de eso para comprenderlo, pero para mí siempre un ejemplo que me sirve mucho para comprender la fenomenología y como que esta idea de cómo cómo nosotros percibimos el mundo e interactuamos en el mundo y con eso que está en nuestro entorno, pienso en una anécdota de cuando fui una vez a la playa con mi abuelita, acá en Costa Rica, y mi abuelita era muy bajita, medía como, creo que 1,48 m, era chiquitita, chiquitita, y yo mido como metro, no me acuerdo cuánto, pero 1,65 m, digamos, entonces le llevaba bastante a ella, y fuimos a la playa. A mí siempre me ha gustado meterme al mar. Le digo a ella, venga, venga, vamos, metámonos al mar. Y me dice, Dios guarde, ¿no ves esas olas? Y yo digo, abuelita, las olas no son tan grandes. Y en eso lo que hice yo fue que me bajé a la altura de ella, a la estatura de ella, donde están los ojos de ella, y me di cuenta que ella no veía la línea del horizonte. Yo sí. Entonces yo al ver la línea del horizonte me daba cuenta que detrás de esas grandes olas no había nada, que estaba todo pacífico, que sí, parecían grandes, pero no era gran cosa. Y ella, por otro lado, estaba teniendo una experiencia totalmente diferente debido a que ella percibe el mundo desde otra altura y en este caso no podía ver la línea del horizonte detrás de las olas. Entonces, creo que eso, por lo menos para mí, me ha ayudado mucho en comprender esto de la fenomenología, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos ejemplos más adelante con algunas obras. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Estamos bien? Sí, súper Ok. bien. Entonces, importante señalar que muchas de las ideas del minimalismo, ellos no van a ser los primeros artistas en hacer, digamos, algunas cosas. A ver, las cosas que vamos a ver que hicieron los minimalistas, ellos, podemos decir que habían otros artistas anteriores a ellos que habían hecho cosas muy parecidas. Podría citar varios artistas, ejemplos de esto, pero voy a enfocarme solo en el ejemplo del el escultor Constantin Brancusi, porque me permite hablar de él también. Un artista que está trabajando en este momento de el arte concreto, pero que trabajaba como muy solitariamente en el sentido de que no era parte de ningún grupo, entonces insertarlo dentro del canon de arte, historia del arte a veces cuesta, pero es un excelente artista y que vemos que él está trabajando a partir de módulos que se repiten y módulos que pues en sí se conciben de tal manera que, o sea, que son objetos autónomos que simplemente se repiten. Aquí podemos ver una versión en madera que él hizo y que luego va a seguir explorando eso mismo en el 35 para una columna que era un monumento específicamente encargado por la Liga Nacional de Mujeres de Gorch, que eh, honraba a los soldados rumanos que habían defendido en la Primera Guerra Mundial esa parte de Rumanía, ¿verdad? Entonces, a ver, esa repetición, esos objetos anónimos, esa manera de trabajar de manera modular ya tenía precedente, ¿verdad? Y aquí nada más les enseño fotos muy chivas de cuando se hizo un proyecto de conservación de ese monumento
y podemos ver qué tan grande eran estos módulos que se repiten, ¿verdad? Uno encima del otro. El trabajo trabajo de conservación se lleva a cabo en el año 2000. Entonces, ahora devolviéndonos a este periodo que me interesa abordar, es importante señalar algunas cosas que estaban sucediendo en los años 50 que son como antesala importante para el minimalismo, antes de ese momento que podríamos decir con la exposición de Primary Structures, que era 1966. O sea, estas cosas no suceden así de repente, sino que hay como un trasfondo, y hay que citar el súper importante compositor John Cage, que era amigo, colega de los artistas Robert Rauschenberg, Jasper Johns, y bueno, aquí les traigo esta imagen de una composición de él sumamente famosa que se llama 455, 433, que pues como ven, no tiene notas. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió en el momento cuando se hace cuando se va puesta en escena de esta composición? Lo que sucede es que el pianista sale a la escena, se sienta en el piano, abre el teclado, se sienta ahí, no hace nada por 4 minutos y 33 segundos, cierra la tapa y se va. Y claro, en el momento, y desde entonces aún que se ha repetido este acto que podríamos decir que es como performático, la gente no sabía qué hacer. Y yo no sé si les ha pasado alguna vez estar en el teatro o un concierto o algo así, que como que ese momento en que hay silencio y todavía nada ha empezado, y uno empieza a oír toses, la gente tosiendo, y otra persona que, no sé, estornuda, y después otra persona que se mueve, y una persona que quizás empieza a hacer sonidos, ¿verdad? Y entonces, ahí ese es el concepto de este concierto, ¿verdad? De que el concierto es la composición, es todo aquello que se da en esos 4 minutos 33 segundos de esos sonidos que se generan a partir de un público ante, pues, esta instancia. Y surge, y creo que esto es interesante aquí, perdón todo el texto que está en la imagen, pero les quería traer esta información. ¿Cómo es que se le da la idea de hacer esta composición? Lo invitan a Harvard a lo que es una cámara anecoica, que es, pues, en esos momentos, en los años 50, era como pues una sala que era donde se eliminaba todos los sonidos. Y él estaba ahí adentro solito, y él esperaba escuchar solo silencio, pero en vez Cage dice, escuché 2 sonidos, uno alto y otro bajo. Cuando se lo describí al ingeniero a cargo, él me informó que el alto era mi sistema nervioso, el bajo, mi sangre en circulación. Luego, hasta que muera habrá sonidos y continuarán después de mi muerte. Uno no debe temer el futuro de la música, porque claro, cuando gente ve esto, entonces hay todo un temor de qué va a pasar con el futuro de la música, y según él, pues sonidos siempre van a haber, ¿verdad? Entonces, era pues precisamente para señalar la imposibilidad del silencio y cómo el público se convierte en parte ya no es solo sujeto de la obra, sino que se convierte en parte de la obra, ¿verdad? Entonces se convierte en objeto mismo artístico en este contexto. Parecido a eso, Robert Rauschenberg hace este tríptico, pintura blanca, que pues como él lo menciona, hoy es su creador, que es el concepto de eso, bueno, que en todo momento el aspecto de este cuadro, estos 3 cuadros, este tríptico va a cambiar debido a la luz, debido a las sombras que le caigan encima, a las superficies, pueda que una de los lienzos esté más cercana a una ventana que en otro momento, ¿verdad? Entonces, siempre va a cambiar, el entorno va a cambiar esta obra de arte. Las personas cuando se acercan
van a cambiar esta obra de arte. Sus ojos van a cambiar ante esta obra de arte, su percepción de esto, dependiendo de su experiencia fenomenológica de esta obra, ¿verdad? Entonces, más allá de quizás lo que podríamos decir que se estaba haciendo que había hecho, por ejemplo, los suprematistas, el cuadrado negro. O sea, esto no es un cuadrado negro, esto no es una búsqueda de esa misma búsqueda de un grado cero de la pintura, sino que es hablar cómo el entorno afecta la obra de arte, ¿verdad? Y que la obra de arte está continuamente cambiando debido a eso. Entonces, eso como un trasfondo, tenemos un artista, Frank Stella, que es, pues, parte, podríamos decir, surge de los artistas que estaban más interesados en los cuadros de manchas de color, el color field painting, ¿verdad? Y genera estos cuadros. En este caso, la obra de arte es esta, ¿verdad? Lo que vemos en negro, lo blanco es nada más para que puedan ver la obra, porque sobre negro no lo verían. Entonces, creo que sí tengo acá, ajá, pueden ver cómo se ve la obra en persona. Y Frank Stella en sí, él mismo, digamos, no se consideraba necesariamente un minimalista. Hay varias cosas de la obra de él que no necesariamente nos permite catalogarlo como tal, pero definitivamente es un precursor y un acompañante continuo de los artistas minimalistas de esta generación, ¿verdad? Entonces, algo que es importante señalar con la obra de Frank Stella es que él establece un patrón a seguir. Entonces, el resultado completamente opuesto a lo que sucede con el expresionismo abstracto y que usted, perdón, acaba de caer un rayo ahí nomás. El expresionismo abstracto, que depende tanto de la intuición del artista y de lo espontáneo, como habían comentado anteriormente, en este caso lo que hace el artista más bien es establecer una idea que va a poner en práctica o que va a ejecutar, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué sucede? Empezamos y honestamente no podría decirle de qué lado empieza. Yo siempre he asumido que empezó con esta línea vertical de acá y esta línea vertical de acá. O sea, a ver, ¿a qué voy? Es que él pensó, podría ser, y no sé si habrá sido exactamente de esta manera, pero creo que me entenderán. Ok, voy a dividir este grande lienzo de 3,37 metros a la mitad. A la mitad de en esas dos mitades voy a poner una línea vertical que mide X cantidad y alrededor de eso voy a pintar unos rectángulos que surgen desde la base inferior y que siguen creciendo a incrementos de 1 pulgada, o no sé si serán 2 pulgadas, ¿verdad? Entonces, así voy a terminar la obra y voy a llegar hasta el final de, pues, el lienzo, completando la labor que me he establecido o que he decidido de antemano, ¿verdad? Aquí pueden ver algunos otros ejemplos de esta misma serie que él ejecuta en 1959. Entonces, igual, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender que esta obra que vieron anteriormente, o sea, estos figura de diamante que incrementa continuamente, esta cruz con estas figuras rectangulares pues, que siguen, esta X, ¿verdad? Entonces, cómo todas esas obras son algo premeditado y luego ejecutado. Ahora, ¿qué hace diferente a Frank Stella, digamos, de sus sucesores minimalistas? Es que todavía vemos la mano del artista presente. O sea, con más sencillo, minimalista, premeditado que pueda hacer las composiciones, si seguimos viendo ahí el trazo. Todavía no, o podríamos decir, a él no le interesa necesariamente abordar este aspecto industrialista que le interesaba mucho a los minimalistas. O sea, esta pátina de industria y de modernización no era algo que necesariamente él está integrando. Lo que sí vemos es, pues, entonces, por un lado tenemos a artistas como Frank Stella, otro precursor, Kenneth Noland, que está trabajando con, pues, parecido a los artistas de manchas de color,
que habíamos visto anteriormente, pero trabajando con una estética mucho más limpia, podríamos decir, ¿verdad? Y con estos contornos muy precisos como y muy geométrico, como un aspecto de lo que va a definir la obra de él. Entonces eso está como, eso es lo que están experimentando algunos artistas antes de llegar a este periodo de los 60 en donde también el arte conceptual va a estar cobrando vida, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero que ya podemos entender un poco qué es el arte conceptual a través de un artista como Sol LeWitt, artista tanto minimalista, pero también considerado, catalogado artista conceptual. ¿Por qué? Porque Sol LeWitt lo que hacía era precisamente esto, en el sentido de que él generaba un boceto, se llamaba esto un plano para dibujo de pared o boceto para dibujo de pared, y pues él hace un boceto en una hoja de papel, explica o da instrucciones, y así está creando una obra de arte que de cierto modo no se ha ejecutado todavía, pero es la concepción, la idea que aquí está registrada en esta hoja de papel que va a ser la obra de arte. O sea, ese concepto pensado de antemano con las instrucciones va a ser la obra de arte que puede ser ejecutada, ya que la mano del artista es cero importante, entonces puede ser ejecutada por cualquier persona. Entonces aquí pueden ver ejemplo de, no es esta misma, pero es una muy parecida, de un dibujo de pared, número 16, de Matt Mock. Entonces, igual, tenemos las instrucciones de que tienen que ser bandas de líneas de 30 centímetros de ancho, en 3 direcciones, vertical, horizontal, diagonal, que se cruzan, ¿verdad? Entonces, ahí está el boceto. Aquí lo que estamos viendo es cuando esta obra la instala, digamos, el museo. Déjame ver, es como la receta de una obra de arte, exacto, Fabiola, como la receta de una obra de arte. Aquí esta es la receta. ¿Qué colecciona el museo? El museo colecciona la receta, ¿verdad? O sea, lo que tiene el museo es esto, y al tener esto, tiene el permiso de llevar a cabo esto. O, por ejemplo, yo les voy a pasar, este es ejemplo de uno que se da en el Metropolitan. La obra en sí era de 1982, pero se volvió a montar, digamos, en 2017, y les voy a pasar el enlace a para que puedan ver cómo, pues ahí hay todo un equipo de personas del museo que están pintando y ejecutando esta obra, y que esa se instaló por cierta cantidad de tiempo. Entonces, para poder exhibir la obra, hay que llevarla a cabo, pero cualquiera puede llevarla a cabo, ¿verdad? Entonces, aquí se alinea y podemos entender el minimalismo de cierto modo, pues alimentándose de las ideas del arte conceptual que también se están dando en estos mismos años. Entonces voy a pasar rápidamente, ya no me queda tiempo, algunos ejemplos para que puedan ver. Este es Tony Smith, se llama la obra Die, que puede significar tanto dado como muerte, como morir. Entonces, pues literalmente es una caja, 1,80 m, o sea, a la altura de una persona alta, una caja de acero que existe en edición de 3. Entonces les traje este ejemplo porque para muchos podríamos decir que también el mismo contexto y lo que sucede en el contexto se convierte en parte de la obra misma, ¿verdad? Entonces el herrumbre que recolecta este objeto se convierte en parte de la obra. Estos también de Tony Smith, estos me encantan y son masivamente grandes. Ojo las dimensiones, estamos hablando de objetos que miden casi 5 metros de altos, algunos de esos, y que pues estaban concebidos, y yo me imagino esto, ir a la galería donde se exhibe con mis pequeños hijos y entender que a la altura de ellos y la experiencia de ellos, cómo ellos van a tener una experiencia muy distinta ante estas grandes esculturas, ¿verdad? Ellos se van a montar, ellos van a brincar, ellos van a esconderse,
la altura de ellos va a permitir que ellos tengan una relación muy diferente a estos objetos artísticos, y de eso se trataba, ¿verdad? Robert Morris, otro artista que está haciendo pues cosas parecidas, en este caso son estos objetos sin título. Él también estaba interesado en lo que es la escenografía, entonces trabajaba con Merce Cunningham, con otros bailarines de estos movimientos, o sea, que hacían una danza moderna contemporánea, y pues la escenografía para ellos iba a ser este tipo de objetos. Entonces, ¿cómo se convierte? O sea, ¿cómo funciona de ese sentido, esa interacción que puede tener el cuerpo con estos objetos que también se pueden ir a instalar en el museo o en la galería, ¿verdad? Lo interesante de estos objetos es que eh, se instalan, si no me equivoco, son del Tate, perdón que no tengo el nombre del museo de la colección acá de estos objetos, pero lo interesante es que él había dejado dicho que podían instalarlos, exhibirlos como les daba la gana, o sea, no importaba, no tenían que siempre exhibirlos así, pero se suele dar que siempre se exhiben de esta manera cuando los sacan a exposición. Entonces, eso es interesante porque parte de la idea es el aspecto lúdico de estos objetos, ¿verdad? Eso es parte de cómo se tiene que pues apreciar estos objetos, pero que en la actualidad eso cuesta mucho por temas de conservación, ¿verdad? Entonces no queremos que la gente toque los objetos, pero pues originalmente eso era parte. Morris quería hacer de la escultura una función del espacio, la luz y el campo de visión del espectador, porque es el espectador quien cambia la forma constantemente por su cambio de posición en relación con el trabajo. Hay dos términos distintos, la constante conocida y la variable experimentada, ¿verdad? Entonces ahí podemos a través de la frase, estas nociones de él, entender cómo se nos invita y que se requiere de nosotros para que estas obras de arte cobren vida. Otro ejemplo de Robert Morris que creo que puedan apreciar, estos son cubos espejados, ¿verdad? Entonces igual son como de 1 metro de alto y uno puede transitar y puede ver su propio reflejo mientras se mueve. Entonces es como un perfecto ejemplo de comprender esta fenomenología y nuestra experiencia con el objeto en sí. Pero vea qué chiva ver es la misma obra, ¿verdad? Estos cubos de la colección del Tate, solo que el Tate antes los tenía exhibidos afuera, supongo que por temas de conservación ya no los tienen afuera, pero es una foto probablemente de los años 70 de la misma obra, ¿verdad? Entonces vean que pues cómo es integrar el contexto, integrar el cuerpo dentro de ese contexto, cambia la experiencia, y ese es el punto, ¿verdad? Ya son las 5, entonces se me ha acabado el tiempo. Voy a dejar de grabar.